3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, gracias por estar en sintonía de este programa. Mañana 1 de julio vamos a estar a 5 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, de las elecciones generales. Y como ha sido una tradición en el programa, en 3030, en temporada electoral, ya sean elecciones primarias o generales, le damos oportunidad a los candidatos presidenciales de manera individual y luego, por supuesto, a nivel de foro o debate, de poder participar y darnos su opinión sobre temas de interés nacional y temas, por supuesto, que son de interés del electorado, fundamentalmente. Y quienes no han seguido con 3030 estas cuestiones políticas, probablemente no lo saben, pero quiero informarles y reiterarles a nuestros amigos que sí lo han hecho, que sí han seguido en todos estos años, más de 18 años que tiene 3030, que siempre de manera equitativa se le da la oportunidad a todos los candidatos presidenciales de manera individual y luego ya a manera de grupo, de debate, de foro, todos, de participar en el programa. Y el tiempo es el mismo, cuando participan se les da el espacio completo para que puedan expresar sus ideas, sus opiniones y luego, por supuesto, también en los foros, que hemos tenido foros presidenciales exitosos, no solo en esta campaña anterior, la primaria, sino que, ¿qué le puedo decir? En 18 años, cuántos foros políticos presidenciables a manera de debate y a manera individual que hemos tenido y que han sido absolutamente exitosos y reconocidos por los mismos precandidatos presidenciales y quienes han participado. Así que dándoles ese comentario, dándoles esa información, dándoles ese pequeño antecedente, quiero presentarles esta noche al candidato presidencial del Partido Liberal, don Mauricio Villeda, que nos acompaña esta noche aquí en 3030, en el inicio de estas comparecencias políticas con los candidatos presidenciales para que nos hablen sobre sus planes de gobierno y, por supuesto, sobre los temas de interés nacional. Don Mauricio, muchas gracias. Bienvenido nuevamente a 3030. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy agradecido con usted también por el espacio y el tiempo que nos da para hablar con Edgardo Melgar y con los televidentes de este programa. Quiero decir que dentro de las modalidades de esta noche, don Mauricio, desde ayer sábado, a través del Facebook del noticiero Hoy Mismo, le pedimos a nuestros seguidores y amigos que enviaran sus preguntas para usted y obviamente hemos seleccionado las que creemos que son las mejores preguntas. Hemos recibido una buena respuesta, quisiéramos pasarlas todas por supuesto, pero hemos seleccionado las más frecuentes, las que vemos que son del interés de la mayoría de nuestros seguidores. Así que en el transcurso del programa se las estaré transmitiendo a usted, por supuesto con el nombre de la persona quien la ha enviado. Don Mauricio Villeda, he visto muchas encuestas políticas en estos 6 meses que concluyen el primer año es decir, los primeros 6 meses de este año, que concluyen hoy. Y yo podría decirle, don Mauricio, y nuestros amables televidentes sabrán que así es, que el denominador común es que hay un rechazo y un descrédito hacia la clase política en Honduras. Tan es así que los miembros del Partido Libre, Libertad y Refundación, que no son nuevos los dirigentes porque la mayoría salieron del Partido Liberal, hablan de que se va a terminar con el bipartidismo. Pero en general, la opinión popular cuestiona a la clase política en Honduras. Y me refiero al Partido Liberal, al Partido Nacional y también al Partido Libre, porque son dirigentes o líderes que salieron del Partido Liberal. O sea, no son caras nuevas, no son nuevos en esta cuestión de política. Podría decir que es nuevo Narrala como candidato presidencial, o el general Vázquez Velázquez, pero no estos partidos como el candidato del Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Pero independientemente del partido político que sea, ideológicamente, de centro, izquierda o derecha, hay un rechazo de los políticos. Dicen que todos son iguales, la gente dice que todos los políticos son iguales, que no cumplen sus promesas de campaña, que son mentirosos y que son corruptos,
como que si estuvieran todos cortados con la misma tijera. Esa es la opinión generalizada de la población hondureña hoy en día. ¿Usted comparte esa opinión? No, no la comparto por lo siguiente. Es cierto que ha habido políticos corruptos, es cierto que han habido políticos que se van a aprovechar de la política y de las arcas del Estado, pero no todos somos iguales. Yo entré a la política sin haber sido político y ahora considero que soy un político. Y muchas personas que van en las planillas de nuestro Partido Liberal en este momento, antes no habían sido políticos. Hay algunos que sí, que están repitiendo, pero hay otros y otras que antes no habían sido políticos. Por lo tanto, no se puede generalizar de esa manera. Yo entiendo que se hable mal de los políticos porque yo mismo he hablado de la falta de transparencia, de la falta de corrupción, del aprovechamiento que hacen muchas personas de los bienes del Estado y de las posiciones en el Estado. Yo mismo he criticado la corrupción desde el Congreso Nacional. Yo mismo he criticado que se aprueben contratos como el de los 100 megas. Yo mismo he criticado que se compren barcos sin licitación. Yo mismo he criticado que se venda la patria a través de una ley especial. Yo mismo he criticado que se defenestren magistrados de la Corte Suprema de Justicia. He criticado eso, pero no todos somos iguales. No todos somos iguales en este momento. En este momento se marca una diferencia. Personas que van a ser apoyados con toda seguridad por miembros de otros partidos políticos. Y me refiero concretamente a personas que están en el Partido Nacional, que ya me han hecho la oferta de apoyarnos en las elecciones generales, que se han manifestado públicamente sin temor a las cámaras, sin temor a decirlo frente a sus propios correligionarios, que no están de acuerdo con lo que está pasando en su propio partido y que nos van a apoyar. Y de la gente de Libre también he tenido respuesta. La última vez fueron 300 personas de Libre que se separaron de ese partido y que volvieron al Partido Liberal y que van a apoyar las planillas del Partido Liberal porque ven la diferencia de lo que ha existido en ese partido y lo que ha existido en este momento, de lo que existe en este momento en el Partido Liberal. A diferencia de los otros partidos, nosotros creemos que la ética y la política tienen que ir juntos. Y ese nadie más lo ha dicho, que la ética y la política deben de ir juntos y que cuando se separan esas dos líneas de ética y política, lo que brota, lo que surge, lo que aparece es la corrupción. Y no importa si es la corrupción en la aprobación de un contrato, no importa si es la corrupción en una aduana, no importa si es la corrupción en un punto ciego, no importa si es la corrupción para que no se cobre un impuesto, pero aparece la corrupción cuando se separa la ética de la política. Y lo otro, que es medular también y que lo hemos dicho hasta la saciedad porque debe de grabarse en la conciencia de las personas que hacen política y en las personas que critican la política, es que la política es un servicio. La política es para servir a los demás. La política no es para ir a servirse de los bienes del pueblo, de los impuestos del pueblo. El sueldo, los viáticos, los automóviles, la comida, la electricidad que se paga desde el gobierno, son impuestos suyos, míos y del pueblo hondureño. Nosotros pagamos impuestos al comprar una camisa, al comprar un saco, una corbata, al comprar un galón de gasolina, pagamos impuestos. Y ese es el dinero que se reparten cuando el gobierno no lleva la ética y la política juntos. Ese es el gobierno que se reparten cuando en nuestro país, en nuestro querido país, se filtra la corrupción. Respeto entonces ese criterio que tienen muchas personas, pero no lo comparto en su totalidad, porque en este momento en política hay gente diferente. ¿Por qué usted es la diferencia? ¿Cuál es la opción que usted plantea diferente a los demás? Que la gente o el elector puede decir, realmente es cierto. Bueno, podemos tener varias diferencias, pero básicamente nunca he sido un diputado, nunca he sido un funcionario público, ministro, director general, nunca he estado en posiciones de esa naturaleza. Y entendemos la política diferente, lo que le acabo de decir. Nosotros vamos a servir, no vamos a servirnos del poder, no vamos a servirnos de los bienes del Estado. Nuestra idea es que la política tiene que servir para resolver los problemas de Honduras, los grandes problemas de Honduras, los grandes problemas de la mayoría. Y tenemos escuela en ese sentido. Tenemos la escuela de Villeda Morales, una persona que llegó al poder a servir, una persona que no se enriqueció en el poder, así como muchos expresidentes liberales no se han enriquecido en el poder. Y de eso
hay ejemplo. Somos la diferencia porque queremos que la ética sea parte integrante del próximo gobierno. Queremos devolverle la credibilidad a Honduras. Queremos que los gobiernos amigos crean en Honduras, que no les suspendan la ayuda. Queremos que los organismos internacionales crean en Honduras y van a creer en nosotros porque al gobierno vamos a llevar personas que piensen como nosotros, que sientan como nosotros, que actúen como nosotros. Esa es la diferencia. He conversado con mucha gente y cuando hacen referencia al candidato del Partido Liberal, a don Mauricio Villa, dicen, sí, él es buen candidato, es un hombre honesto. Que pocas cosas se le pueden cuestionar a él personalmente, que ya las hablaremos tal vez un poco más adelante. Pero dicen, pero anda con los mismos de siempre en el Partido Liberal, que tienen tantos años de estar ahí y que han estado en el gobierno y que quieren seguir en el Congreso, etcétera, etcétera. ¿Qué dice ante eso usted? Yo diría que usted como candidato sí puede marcar diferencia, pero que esa diferencia puede ser opacada por quienes lo rodean. La democracia es sabia y la democracia hondureña está dividida en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Yo me responsabilizo del poder ejecutivo, de las personas que voy a escoger, de las personas que voy a nombrar en las distintas secretarías de Estado. Esas personas pensarán como yo pienso, actuarán como yo actúo. Yo no me puedo responsabilizar en una democracia como la nuestra de los resultados de una elección general, de una elección interna, porque la gente va a votar, escoge y cruza el voto y escoge de un partido y escoge de otro partido. De eso no me puedo responsabilizar, pero sí me puedo responsabilizar y estoy totalmente consciente de ello, de las personas que voy a escoger para que formen parte del gabinete de gobierno. O sea que no toda esa gente que se le ve alrededor, a veces usted en concentraciones o en eventos públicos, son los que van a estar en el gobierno. La política es diferente, por eso le decía, tenemos tres poderes del Estado, y dentro de esos cargos de elección popular hay mucha persona que está repitiendo, es cierto, pero hay personas que repiten y que tienen méritos para repetir, que la gente los escoge, porque no los escogen los que no votan, los escogen los que votan y los quieren de nuevo los que votan por ellos, por alguna razón, por la labor que hacen desde el Congreso Nacional, por la labor que hacen desde una alcaldía municipal. Yo he estado, por ejemplo, ayer, estuve en la comunidad, en el municipio de La Lima, y ahí tiene un candidato triple A porque es un buen candidato, porque ha hecho mucho por La Lima y no salió de mi corriente, salió de la otra corriente. Triple A, Astor, triple A, Adolfo, triple A, Amador. Es un candidato triple A y es un candidato que la gente lo quiere. Nunca en La Lima, nunca ha repetido un alcalde y esta vez el alcalde de La Lima, Amaya, va a repetir. Astor Amaya va a repetir como candidato a la alcaldía municipal en La Lima. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere, porque la gente lo va a escoger nuevamente para que lo gobierne, porque ha hecho obras, porque ha cambiado la ciudad de La Lima. Y así en muchos otros municipios va a ocurrir también con otros alcaldes. ¿Cómo va a seleccionar a sus funcionarios de gobierno? ¿Va a ser una selección de dedos? Porque anduvieron con usted en las concentraciones políticas, porque anduvieron con usted para arriba y para abajo. Por dos cualidades. Una, que sepan la materia que van a manejar, que sean capaces, capacidad. Y lo otro, por el perfil que tengan como persona. Gente honesta, honestos y capaces. Eso es lo que yo necesito y es lo que necesita cualquier empresa y cualquier gobierno. Ese va a ser el filtro. Efectivamente. Honestidad ¿Usted puede y garantizar capacidad. eso esta noche? Esa es mi decisión, ese es mi empeño, por eso estoy en política. O sea que podíamos esperar en algún momento lo que ocurrió en el gobierno de Maduro, que los mismos nacionalistas dicen que no gobernó con el Partido Nacional, o lo que pasó con Zelaya, que no gobernó necesariamente solo con gente de su partido, sino que con gente que venía de sectores tal vez más ligados a la izquierda y no tan al Partido Liberal, y que de repente aparecieron ahí. O como el gobierno de Pepe Lobo, que tiene en la administración diferentes ministros de distintos partidos políticos. ¿Cómo podíamos esperar eso? O como el gobierno de Villa Morales.
que tuvo en el gabinete personas que eran liberales y personas que no eran liberales. Ya en la Constitución de la República se habla de gobiernos de unidad nacional, de integración nacional, y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, pero por ejemplo, ¿cómo sería este? En el caso de Calleja, por ejemplo, recordamos a los Chicago Boys, aquellos tecnócratas en los 90, y luego lo que le mencionaba de Maduro, luego lo de Zelaya y luego lo de Pepe. ¿Cómo podríamos esperar que serían sus funcionarios de gobierno? Honestidad, en primer lugar. Una persona honesta, una persona que sea transparente, una persona que jamás ha sido señalada como un capaz. corrupto. Y capacidad. Eso significa que esas son las dos cualidades un honesto y un capaz no necesariamente va a ser liberal. Tiene las cualidades suficientes para ser un secretario de Estado. Por eso y puede ser nacionalista. Ajá, a eso voy. Y puede ser pinuista y puede ser de otro partido político. Pero tiene que ser capaz y honesto. Independientemente del partido político Independientemente del partido político. Eso nos da la pauta para decir que su gobierno no será solo gobierno que operará con funcionarios en el Ejecutivo del Partido Liberal. De integración nacional. Un gobierno de integración nacional. Cuyas características serán honestidad y capacidad. ¿Qué va a pasar cuando uno de esos sea liberal o no sea liberal del Poder Ejecutivo, que usted lo nombró porque supuestamente era honesto y es capaz? Le resulta que es capaz, pero es un ñudo. Lo siento mucho, pero en ese momento, con las pruebas en la mano, el presidente de la República hará la denuncia correspondiente. No podemos seguir permitiendo la corrupción en este país. ¿Sabe cuánto se gasta? Antes de eso, repítame eso, el presidente de la República sería usted. Va a denunciar al funcionario que sea corrupto. No más corrupción. La corrupción impide que venga la inversión extranjera a Honduras. La corrupción impide que haya progreso en Honduras. La corrupción impide que haya educación en Honduras. La corrupción impide que haya medicinas en Honduras. La corrupción impide todo. Es una lacra, es una lepra, es una enfermedad que hay que quitarla y hay que luchar contra ella en Honduras y en el mundo. ¿Sí podríamos decir que la corrupción es la base de la mayor parte de los problemas en Honduras? Es un virus que se mete en los gobiernos y que va destruyendo todo el tejido social. El presidente de la República, si usted gana las elecciones, nos dice que será quien personalmente iría al Ministerio Público a presentar una denuncia. Primero lo destituye, supongo. Así y es. Después presenta una denuncia al Ministerio Público para que lo lleven a los tribunales. Así es. Por corrupción. Y que se haga la investigación que hace falta y que se aporten las pruebas, y si hay que condenarlo, se le condena. La corrupción es un crimen. ¿Y qué, por ejemplo, es un crimen contra los niños, contra la juventud, contra las madres solteras? ¿Y qué, por ejemplo, de los amigos suyos, empresarios o no empresarios, que aportan en este momento a su campaña política y que le están esperando a que usted gane para pedirle favores? Y que probablemente muchos o no de esos favores sean... No acepto ayudas condicionadas de ninguna persona. Es que no se lo van a decir ahora. Bueno, pero tampoco después. Cuando llegue, no. Si usted gana el elección, lo digo frente a la Cámara, que nadie me pida un favor por una contribución política que se haga para este partido en este momento. Nadie. Porque la política no es para hacer favores, la política es para servir. Usted me dice que lo va a mandar... La política es que ni se van a acercar, ni lo van a pedir. Porque alguien que viene ahora mismo y le dice, mire, don Mauricio, yo creo en usted y quiero que usted transforme Honduras y aquí está mi aporte a su campaña política. Ajá. Sin ninguna condición. ¿Qué le dice usted? Bueno, si los fondos son fondos limpios, los acepto. Ya, uno. ¿Y después? Sí. Nada, muchas gracias. Pero este mismo, después llega, don Mauricio, ¿se acuerda que allá yo me encargaba de esto y lo otro y lo demás? De mi sueldo le devolvería la aportación si me quieren condicionar una aportación política a un favor político. De mi sueldo lo devolvería. ¿Y quiere saber algo? Ya he devuelto aportaciones. ¿Ahora mismo en campaña lo ha hecho? En campaña he devuelto aportaciones. ¿La recibió de buena manera, de buena fe? Así es. ¿Y después? Las devolví. ¿Por? Por cualquier insinuación sobre algo, las he devuelto. No acepto que se presione ni al partido ni al candidato del partido en ninguna dirección. O sea, que alguien que llegue una vez usted siendo presidente y le diga, don Mauricio, mire, recuerde que yo le ayudaba y con el helicóptero para que usted anduviera, con la gasolina, para esto y para lo otro. ¿Usted cree que me podía aprobar este contratito? Mire, fírmeme aquí. Eso sería actuar totalmente en contra de lo que he venido manteniendo en mi vida como persona y en mi vida como político. Mire, dígale al tal ministro que me apruebe tal cosa y usted va por dentro. Sí. Saben que no se van a atrever a hacerlo, Melgar. No se van a atrever a hacerlo porque esa no es mi forma de actuar
ni mi forma de pensar. He sido coherente, he luchado por ser coherente toda mi vida. Y no va a ser la presidencia de la República, ni va a ser una ambición política la que me va a doblar. He pretendido dar ejemplo, he pretendido seguir honrando el apellido de mi familia y jamás voy a permitir que mi nombre sea vergüenza ni para mi mujer, ni para mis hijos, ni para mis amigos, y tampoco para las personas que me han ayudado económicamente en una campaña. Vamos a un corte comercial, regresamos en un momento. Es el candidato presidencial del Partido Liberal, Mauricio Villeda, en el inicio de estas comparecencias de candidatos presidenciales aquí en el programa 3030. Ya regresamos. Me decía hace un momento, don Mauricio Villeda, que en algunas reuniones, eventos políticos en los que ha participado usted en distintas ciudades del país, dice que nacionalistas, luego gente independiente y gente del Libre, que está regresando al Partido Liberal, según sus palabras, le han dicho que van a votar por usted. Así es, y lo dicen públicamente. Me lo dijeron en Potreríos, me lo dijeron en Omoa, me lo dijeron en Puerto Cortés, me lo dijeron en Tela, me lo dijeron en Juticalpa, me lo dijeron en Danlí, y eso para mencionarle la gira de la última semana. Y ayer que caminaba por la calle de la Circunvalación en San Pedro Sula, en el carnaval de la Feria Juniana, mucha gente cuando la saludaba me decía, soy nacionalista, pero voy a votar por usted. Y en el Campo Hagas, mucha gente se acercó, soy nacionalista y mi familia es nacionalista, pero vamos a votar por usted. Esos testimonios son los que he escuchado de muchas personas y los agradezco. Paré en Granja Delia a comprar los vegetales que venden ellos ahí, esos encurtidos sabrosos que tienen. Igual una persona se me acercó, me dice, yo trabajo aquí en Granja Delia, nunca he votado, voy a votar por usted. Yo agradezco esas muestras de confianza porque crean en mí una gran responsabilidad. Y por el otro lado, la gente de Libre. Hay muchas personas de Libre que han regresado al Partido Liberal. Me pasó la primera vez en Choloma, en una concentración bajo un aguacero bastante fuerte. Llegaron 3 personas en esa concentración, se quitaron la camiseta de Libre y se pusieron la camiseta del Partido Liberal. Me ha pasado en distintos lugares, en San Pedro Sula, y lo pongo de ejemplo porque es una persona altamente reconocida. El doctor Renieri Jiménez había estado con Libre, se salió de Libre, es un cirujano, es una persona muy conocida y volvió al Partido Liberal. Creo, me dijo, en el liberalismo social y vuelvo al Partido Liberal de Honduras. Aquí mismo en el Consejo Central Ejecutivo, contaba hace un momento, 300 personas de Libre, líderes de base, personas que incluso trabajaban en algunos de los medios de comunicación que sirven para divulgar lo que hace ese partido. Se salió de Libre, volvió al Partido Liberal y lo dijo públicamente frente a los medios de comunicación social. ¿Por qué lo hacen? Creo que algo de lo que usted decía al principio, hay mucha gente que está decepcionada, hay mucha gente que está harta de lo que ha sido la política en este país, que ya no quieren saber absolutamente nada de la política sectaria, que no quieren saber nada de la política que sirve para enriquecer a unos pocos, de la política que sirve para hacerle favores a algunas personas, de la política que sirve para respaldar únicamente grupos económicos. No quieren saber de eso. Y también aquellos que creen en la honestidad de la política, porque el problema ha sido que se ha desfigurado la actividad política. Se ha desfigurado totalmente. Hay personas que creen que la política es irse nada más a asegurarse un puesto de trabajo. Y la política es servicio, lo repito, lo reitero. Y esa gente sabe cómo está Honduras, sabe que no hay trabajo en Honduras, que no hay trabajo para los jóvenes, que no hay trabajo para los mayores de 40 años, de 45 años que ya tienen una experiencia ganada, que no hay trabajo para las mujeres. Saben eso, saben que no hay medicinas en los hospitales, saben que no hay material quirúrgico en los hospitales, saben que las escuelas no tienen techo, que hay muchos puentes que hacen falta en Honduras y que no se hacen porque el gobierno no invierte.
esas personas están cansadas de la forma en que se hace política en Honduras. Y por eso nosotros hemos decidido hacer, en vez de grandes concentraciones, obras de solidaridad a favor de las personas que más necesitan ayuda en este país. ¿Y usted está cansado de la forma como se ha hecho política en Honduras? Estoy también harto de eso y por eso decidí participar en política. Mi compromiso es por Honduras. Necesitamos ayudarle a Honduras, a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestras mujeres. No podemos seguir desperdiciando el tiempo, no podemos seguir permitiendo que lleguen al poder de la República personas que no les interesa Honduras, sino que les interesa únicamente su bienestar personal. Eso hay que cambiarlo. Abusar de los bienes del Estado, utilizar el avión presidencial, utilizar los helicópteros de la Fuerza Aérea para cuestiones personales, utilizar los bienes de casa presidencial. Mire, la escuela que yo tengo es distinta. Cuando a mi padre lo defenestró el ejército, mi madre se quedó en casa presidencial haciendo de su puño y letra un inventario de todos los bienes que había en casa presidencial para entregárselos a la persona que estaba recibiendo en ese momento. Y tenemos copia de ese inventario. Esa es la escuela de Vida Morales y esa es la escuela del liberalismo en Honduras. Yo me siento orgulloso de haber aprovechado una reunión política en Comayagua para haber ido a coronar al general Morazán, sin tacha y sin miedo. Y así tiene que ser la política, sin tacha y sin miedo. Y repito constantemente, el que tenga miedo, que no se meta a política, porque meterse a política es ir a tocar muchos intereses. Meterse a política es no dejar pasar lo que le hace daño al país. Meterse a política es oír los reclamos de la juventud, oír los reclamos de las mujeres, oír los reclamos incluso de los que no pueden hablar. Qué coraje da ir a la montaña de la Flor y ver a una madre totalmente desnutrida amamantando a un niño también desnutrido. Eso no se puede permitir. Y mientras tanto los banquetes cerca de lo que son los círculos de poder y los presupuestos del Congreso Nacional o de Casa Presidencial, utilizándose en canales de televisión 24 horas al día, utilizándose en vehículos, en gasolina, en fines personales. Eso hay que pararlo totalmente. 51.000 millones de lempiras al año se pierden en corrupción. Con ese dinero resolveríamos muchísimos problemas en Honduras. Cuando le decía hace un momento, la gente decía, bueno, ¿qué le podemos señalar o cuestionar a Villeda? Es que es del Opus Dei. ¿Qué dice ante eso? ¿Y qué es el Opus Dei? ¿Qué es el Opus Dei? Es una institución de la Iglesia Católica que fue fundada y que fue ratificada y reconocida por un papa que están canonizando en este momento, por Juan Pablo II. Es algo, el Opus Dei no tiene doctrina propia, es una institución de la Iglesia que sigue la línea de la Iglesia Católica en Honduras. Así es que no le tengan miedo. Ahí hay personas de cualquier estrato social, ahí hay personas, incluso cooperadores para el Opus Dei, que son judíos, que ni siquiera son católicos. O sea, no hay que tenerle miedo al Opus Dei. ¿Transmitiría esa cuestión puntual, personal, siendo presidente, a cuestiones de gobierno? ¿Qué cuestión? ¿Lo del Opus Dei? No, el Opus Dei es algo personal. A eso me refiero, como es un asunto personal. Es la fe, es decir, usted es católico, yo soy católico, muchas personas son católicos, otros son evangelistas, eso está en el fuero personal de cada uno de nosotros. Ahora, los valores y los principios que nos enseña, en el caso mío, mi religión católica, y los valores y los principios que están en la Constitución de la República, y los valores y los principios que están en nuestra legislación, esos se mantienen. Están por encima de cualquier creencia personal, por supuesto. Ahí no nos van a doblar absolutamente de ninguna manera. Dicen, es que Mauricio Villeda siempre ha estado ligado a los grupos de la oligarquía, de la ultraderecha, etcétera. ¿Qué dice ante eso? Bueno, quiero decirle que he sido una persona que ha trabajado toda la vida. Cuando mi padre murió, para pagarme mis estudios en la universidad, yo hice fotografías. Por cierto que muy buenas fotografías. Y de ahí en adelante he seguido trabajando toda la vida. Toda la vida. He estado en un despacho de abogados desde el año 74 hasta acá. Entonces, esa es mi oligarquía. Trabajar como cualquier persona. Cualquier persona que camine en la calle y que tiene un trabajo, pues eso es lo que me toca hacer. Tengo amigos
en todas las clases sociales, de todas las profesiones. Y creo que no hay que usar términos para dividir a Honduras. Ojalá todos en Honduras fuéramos personas con muchos recursos económicos. Ojalá que todos tuviéramos la suerte de multiplicar nuestros ingresos, pero que también trabajáramos por Honduras. Ojalá que así se pudiese levantar este país y sacarlo donde está. Lo que hace falta aquí es trabajo, hace falta producción, hace falta gente que esté comprometida con Honduras para sacarla adelante. ¿Y la cuestión ideológica? Mire, derecha y qué más me decía, ultraderecha. Sí, lo que está ligado no a la izquierda ni al centro, sino que a la derecha, sí, o la ultraderecha, sí, o la derecha radical, etcétera. Aquí se ha tratado en este momento de dividir a Honduras. Y se le ha tratado de dividir diciendo que los extremos son la derecha, ultraderecha, conservadora, o la ultraizquierda. Yo he dicho lo contrario. He dicho que aquí en Honduras nos divide otra cosa. He dicho que nos divide la corrupción y la honestidad, que eso es lo que nos divide. Porque en Honduras no se debaten ideas de izquierda, derecha, marxismo, leninismo, trotskismo. Eso ya pasó. Ya la cortina de hierro se cayó. ¿Por qué la quieren reconstruir en Honduras? Aquí no se habla de izquierdas y derechas. Es más, aquí, le hago un paréntesis. Sí. Encuestas recientes en Honduras y en muchos países de Latinoamérica establecen que a la gente no le importa si es de centro, si es de derecha o si es de izquierda. Lo que a la gente le importa es que resuelva los problemas que tiene la población, que tiene el pueblo. Eso es lo más importante. ¿Y cómo se resuelven los problemas de Honduras? Con dinero, con los impuestos que nosotros le pagamos al Estado. Y si no utilizamos esos impuestos en inversión y en derechas, quiero decirle que tal vez por la sensibilidad de Vida Morales, tal vez por la sensibilidad que nace de ser una persona practicante en su religión, me he inclinado a defender los derechos civiles, me he inclinado a defender los derechos humanos en Honduras. Yo he interpuesto cualquier cantidad de recursos de habeas corpus acá, incluso de personas que yo no conocía, que me buscaban para decirme, mire, hay una persona en tal parte, está preso y no hay orden de captura contra él. Y lo hacía. Por esa razón fundé el CODE. Fundé el CODE con Ramón Custodio en los años... El CODE, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, el CODE. Así es, lo fundé con... Usted es de los fundadores del CODE. Con el doctor Custodio, con el abogado Manuel Acosta Bonilla, también éramos fundadores del CODE, con Guillermo Molina Chocano, fundadores del CODE, y trabajamos en la época dura, cuando se violaban los derechos humanos. Y después fui, durante muchos años, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Honduras, con Carlos Roberto Reina también, con el mismo Manuel Acosta Bonilla también. Entonces en esa época pudieron haber dicho que estaba ligado al comunismo, sí, a la izquierda. Así es que cualquier señalamiento en ese sentido hay que acreditarlo y hay que decir, ¿por qué ultraderecha? ¿O por qué ultraizquierda? ¿Por qué? ¿Por qué corrupto? ¿Por qué honesto? Esas son las circunstancias que se dan. A mí me tocó sacar de la cárcel a una persona que era muy ligado en el gobierno de Mel Zelaya, muy ligado a él. Lo pudieron haber matado. No voy a decir su nombre porque hay que aprender a guardar el sigilo profesional. Pero esa persona estaba preso en el Manchén y un día llegó un francés al bufete y se sacó un pedazo de papel periódico, de papel de cigarro, donde decía, soy fulano de tal, estoy preso en el Manchén, ayúdame. Y me fui a la Corte Suprema de Justicia y presenté un recurso de exhibición personal. Y ese hombre, que posiblemente podría haber llegado a ser un desaparecido, está vivo. Y él lo sabe. Si esas son posiciones de ultraconservadores, de ultraderechistas, pues seré lo que quieran que sea. Pero lo que me interesa es respetar la dignidad del ser humano, sin ver si esa persona está en la izquierda, o está en la derecha, o está en el centro. El simple hecho de que sea un ser humano merece la atención para defender a cualquier persona. ¿Usted le da la mano igual a un encopetado como a un hombre de sombrero y campesino? Así es, a cualquier persona. En ese sentido no discrimino absolutamente, ni por el estatus social que tenga, ni por la clase económica a la que pertenezca, ni por la actividad
a la que se dedique, absolutamente. Y lo hago con mucho gusto. Y en esta campaña política quiero decirle que he tenido el agrado de abrazarme con muchas personas de distintos estratos económicos y de distintas filiaciones políticas. Felipe Sare le pregunta, ¿usted se sometería a un detector de mentiras para probar que usted no es una persona corrupta o que no va a llegar al gobierno para enriquecerse? Por supuesto que sí, y ojalá se hiciera eso mismo con todos los candidatos a la presidencia de la República y que se les preguntara también sobre el pasado, si ha robado en la función pública. Ojalá que todos nos pudiéramos someter a esa prueba. ¿Ha robado usted en la función pública? A ver qué dice el detector de mentiras. Sería formidable. Y otra cosa más, yo quisiera proponer, y ojalá lo acepten todos los otros candidatos de los otros partidos políticos, que nos sometamos a un examen y a una revisión de nuestros bienes. ¿Qué bienes tenemos y cómo los adquirimos? Ojalá que todos pudiésemos pasar por ese filtro para que Honduras sepa por quién va a votar, que Honduras realmente sepa a quién quiere escoger, qué tipo de personas quiere. Aida Fajardo le pregunta, ¿va a cumplir sus promesas de campaña? Esa es la meta, por eso estoy en política, por eso quiero participar y sé que sí se pueden cumplir promesas de campaña en las áreas fundamentales en las que yo estoy proponiendo. ¿Usted está prometiendo mucho en cuestiones de seguridad, educación, salud, los temas que nos agobian a los hondureños? Estoy prometiendo principios fundamentales en los que el gobierno tiene que estar basado. Porque ya sabe usted que en campaña prometen Así es. la luna, el sol, las estrellas, ¿no? Y se hacen chistes también sobre las promesas políticas. Yo recuerdo que a mi padre, que era un gran orador, era una persona que emocionaba con su manera de hablar, una vez le hicieron un chiste que decía que había llegado a un lugar y que les había dicho, ¿qué quieren ustedes? Pues le hicieron unas cuantas peticiones y después dijo él, pero también les voy a hacer el puente. Y que la respuesta había sido, doctor, pero aquí no tenemos río, pues también les vamos a hacer el río. Así es que se sacaban esas bromas de las ofertas políticas, pero en política no se puede ni se debe mentir. Eso es lo fundamental. La mentira. Yo he escuchado a personas que han dicho, no voy a mentir, y han mentido. Le han mentido a la patria, le han mentido a su partido, le han mentido a las personas que los han escogido para que sean los administradores de este país. En política ya no se puede seguir permitiendo que lleguen al poder ni ladrones ni mentirosos. ¿Es cierto que uno es el candidato y otro es el presidente? O sea, que cuando llegan, ¿cambia la persona? Eso sería no tener unidad de vida. Eso sería no tener coherencia. ¿Pero lo ha visto usted? Claro, ¿Qué ha acontecido? se ha visto y se ha visto ¿Qué también. ha visto usted? Personas que eran accesibles, por ejemplo, antes de la presidencia y que en la presidencia son inaccesibles. Personas que pensaban de una manera sobre algunos valores antes de tomar posesión, o por lo menos decían que creían en esos valores, y a la hora de actuar en la presidencia de la República cambian totalmente y no les importa lo que decían que pensaban antes. Hay que ser coherente, Edgardo. Hay que aprender a tener esa rectitud. Y yo lo decía en la campaña política también. Tenemos que aprender a ser coherentes. Tenemos que ser personas de unidad de vida. Y les ponía un ejemplo que es fácil entender en Honduras. Les decía, como las estelas que hay en Copán, verticales y de una sola pieza. Y pasa el tiempo y ahí está. Ahí están. Votar por los mismos, votar en estas elecciones es votar por los mismos, dice Dolores Paz. No necesariamente. El voto se puede cruzar, el voto se puede dividir, así es que no es votar por los mismos. Yo no soy de los mismos. Yo no he estado antes. Yo no he estado antes en ninguna planilla a cargo de elección popular. Votar por mí no es votar por los mismos. Votar por mí es llevar personas distintas a la política, personas a que gobiernen de una manera diferente. ¿Cree usted que el Tribunal Supremo Electoral actualmente garantiza la transparencia en el próximo proceso electoral? Le pregunta Memo Peña. Creo que están haciendo un esfuerzo por cumplir que las próximas elecciones sean transparentes, que las elecciones sean limpias. Ojalá que el Estado de Honduras le mande todo el dinero que hace falta al Tribunal Supremo Electoral para que cumplan con los cronogramas que tienen que hacer de aquí a noviembre. Y quiero decir algo. El Tribunal Supremo Electoral ha ganado credibilidad
en los últimos procesos. Pero si el Tribunal Supremo Electoral en este momento emite un fallo o si en este momento sesga su conducta en determinada manera, va a perder toda la credibilidad que se ha ganado a través de los años. ¿Es una advertencia en un tema puntual? En lo que puede ser el proceso electoral, en lo que pueden ser los traslados, en lo que puede ser el cambio de domicilio, en lo que puede ser la implementación del proceso electoral y en lo que pueden ser las resoluciones que el tribunal dicte de aquí a noviembre. ¿Siente, percibe, tiene usted la impresión que el Tribunal Supremo Electoral en este momento está siendo influenciado, manipulado por el partido en el poder? Creo que hay bastante presión sobre el tribunal, pero creo que hasta el momento el tribunal se ha mantenido incólume. Conozco a los 3 magistrados, los conozco a los 3, confío en los 3 y espero que la conducta rectilínea que han tenido hasta la fecha la continúen manteniendo en este proceso electoral. Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos. Gabriel Enamorado le pregunta qué opina de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que le da la oportunidad a todos los candidatos de elecciones primarias que perdieron a ser incluidos en las planillas de cargos de elección popular para estas elecciones generales. Bien. Yo creo que no conozco la resolución de la Corte Suprema de Justicia, me gustaría leer los considerandos, me gustaría leer la parte resolutiva. Lo que tenemos que pensar es que, de acuerdo con la Constitución de la República, todos tenemos el derecho de elegir y ser electos, y ese derecho no se le ha vedado a nadie. Todos los que quisieron, los que pudieron, los que están en partidos políticos, participaron en elecciones internas, todos, solo 3 partidos fuimos a elecciones internas, y todos los que quisieron participar, participaron. Ahora, lo que ha ocurrido es que un nuevo partido ha presentado sus planillas al tribunal y ha cogido de las personas que perdieron en esos 3 partidos, que no sacaron los votos suficientes para ser incluidos, y los está cogiendo y los está metiendo en su planilla. Yo me pregunto lo siguiente: ¿le importa realmente al pueblo hondureño quiénes van a ir en esas planillas? ¿Le importa realmente al pueblo hondureño saber si alguien participó o no participó en elecciones internas? No le importa. Al pueblo hondureño le importa si puede comer mañana. Al pueblo hondureño le importa si va a tener dinero para la salud de sus hijos el día de mañana. Al pueblo hondureño le importa la seguridad, si mañana va a poder ir al banco y va a poder sacar su dinero o si lo van a asaltar al salir del banco. Al pueblo hondureño le interesa que al pararse frente a un semáforo no le van a poner una pistola en la cabeza. Al pueblo hondureño le interesa que no le van a cobrar el impuesto de guerra. Eso le interesa al pueblo hondureño. Esto es una distracción. Para mí, el fallo fue político y no jurídico, porque todos tuvimos la oportunidad de participar en las elecciones primarias, y los que no podían participar, no participaron. Los que no ganaron, no ganaron. Ningún derecho es absoluto, ni el derecho de propiedad es absoluto. Todos los derechos tienen sus límites. Y Joaquín Mejía le pregunta en relación a eso, ¿va a incluir a Yanni Rosenthal en un cargo de elección popular aprovechando esta coyuntura o esta resolución o fallo de la Corte? Quiero decirle que hace muchas semanas, varios meses, se comenzó a tocar el tema de que alguna otra persona iba a ser introducida en las nóminas de un partido político. Yanni y yo conversamos y le pregunté qué pensaba y me dijo, estoy totalmente en contra de esa resolución. Yo le dije, yo también estoy totalmente en contra, porque para algo sirven las elecciones. ¿De qué sirve entonces tener elecciones primarias? ¿De qué sirven los partidos políticos si hoy yo soy propuesto en las planillas del Partido Liberal y mañana viene otro partido y me incluye en sus planillas? ¿Para qué sirven los partidos políticos? ¿Hay lealtad a los partidos políticos en esas personas que hoy están en uno y mañana están en otro? ¿Hay lealtad y hay rectitud de intención en las personas que perdieron, que tuvieron su derecho de participación y mañana los quieren meter por la puerta de atrás en una planilla?
Y yo estoy respetando la resolución de la Corte Suprema de Justicia, pero no la comparto. Regresamos en un... Isaura Sánchez le pregunta, ¿cuánto ha gastado y de dónde vienen esos fondos? Bueno, los fondos vienen de cualquier cantidad de donaciones, de actividades, de rifas, de cenas, de personas que me regalan gasolina, personas que me regalan una hora de helicóptero, personas que me regalan hospedaje en un hotel para que me pueda quedar ahí, o que me prestan su casa para que pueda dormir, personas que me prestan un vehículo para que se pueda utilizar el vehículo. Los fondos vienen de todas partes y los acepto. Lo que no acepto es que me condicionen fondos. Mimi Ayala le pregunta, ¿legislará usted para combatir la corrupción? Definitivamente. Y ya se está pensando en una ley anticorrupción. Hay personas que están trabajando en lo que será nuestra propuesta de ley anticorrupción en Honduras. Ley anticorrupción en Honduras. Así es. ¿Se hace una propuesta de campaña? La podemos poner como propuesta de campaña, pero va a ser uno de los primeros decretos que vamos a impulsar en el Congreso Nacional. Es algo también que usted podría firmar en dado caso que usted el mismo día toma de posesión de ganar la presidencia. Incluso puedo comprometerme públicamente a presentar el borrador de la ley anticorrupción y me puedo comprometer a que como presidente de la República y por el hecho de tener iniciativa de ley, la voy a mandar al Congreso Nacional. Ahí necesito el respaldo del Congreso Nacional, necesito el respaldo de todos los partidos políticos en el Congreso Nacional. Y desde ahora pido que cualquier persona que vaya a votar, no importa por qué partido político, sepa que esa ley anticorrupción va a ser presentada y que necesito el apoyo del Congreso Nacional para aprobarla. Regresamos en un momento y tendremos la oportunidad de escuchar el mensaje final de don Mauricio Villeda en esta primera comparecencia, de otras por supuesto que tendrá don Mauricio aquí para plantear sus temas específicos de campaña, sus propuestas, como lo tendrán también otros candidatos o el resto de candidatos presidenciales que van a las elecciones generales este 24 de noviembre. Ya regresamos. Don Mauricio, muchas gracias por haber estado aquí. Tiene un minuto para despedirse esta noche de nuestros amables televidentes. Le agradezco mucho la oportunidad que me dio de estar con usted, de platicar y de platicar con toda la teleaudiencia. Quiero decirles que voy a política porque quiero un cambio en Honduras. Quiero marcar la diferencia en lo que es la política en nuestra patria. Quiero decirles que en este momento la esperanza está fincada en nuestra persona, en nuestras planillas. Vamos a demostrar que sí se puede gobernar en Honduras y que sí se puede ofrecer algo en campaña y cumplirlo desde la Presidencia de la República. No voy a fallar. He sido una persona que ha sido totalmente coherente, decidida a cambiar y jamás voy a enlodar el apellido que llevo. Al contrario, voy a hacer que resplandezca la política como algo bueno y que se cambie de opinión con respecto a ella en Honduras. Muchas gracias, don Mauricio. A usted. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.